segundo turno por delegación del apóstol Raúl Martínez, le corresponde al apóstol apóstol Samuel Díaz. Dios le bendiga. Sí, apóstol, bienvenido, el tiempo es suyo. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Bendiciones a todos en esta mañana. Realmente pues está muy hermoso este tiempo. Hay una unción muy especial de administración de edades. No le voy a decir la mía, no me ha caído todavía la unción. Aleluya. Gloria al Señor. Pero Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Su presencia maravillosa está en medio nuestro. Solamente un minutito allí sentado, levante su manito y pídale al Padre: Padre, gracias porque tú estás hablando a nuestras vidas. Continúa ministrándonos con tu poder y con tu gracia. Danos, Señor amado, facilidad de expresión y abundancia de palabra para poder comunicar tu mensaje a tu iglesia. Danos un oído enseñable para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Realmente es tan maravilloso, hermanos amados, estar en esta actividad. No soy tan bueno para los protocolos, pero con un corazón lleno de gratitud siempre le agradezco al apóstol Raúl por hacer, verdad, esta deferencia de tenernos en este congreso tan hermoso, el Congreso de la Palabra, que para mí al inicio del año es como que nos va enrumbando hacia lo que el Señor tiene con respecto a la palabra que Él ha proclamado para este año. Amén. Y algo que estaba meditaba esta mañana temprano, es que, hermanos amados, el profeta al que el Señor usa varias veces con esta palabra, ¿verdad?, que habla del retorno, es al profeta Malaquías. Y es muy interesante cuando leemos Malaquías. Malaquías significa mi mensajero. Diga conmigo, mi mensajero. O sea que era el hombre que definitivamente desde antes Dios lo llamó, lo escogió para que él trasladara un mensaje. Y a Malaquías le toca ministrar, hermanos, en medio de un pueblo que había perdido las expectativas en cuanto a lo que Dios quería hacer. ¿Sabe usted que Malaquías vivió y desarrolló su ministerio varias décadas después de que el pueblo del Señor retornó del exilio? Y entonces es como que habían vuelto del exilio y aún no se veía el cumplimiento de las promesas que Dios habló a través de Ageo, cuando el Señor habló de lo que venía para el pueblo si el pueblo retornaba, si el pueblo regresaba. Y entonces la gente como que perdió la fe, como que ya decía, va pasando el tiempo y no ocurre nada. Y empezaron ellos a alejarse de Dios, a apartarse de Dios. Entonces Dios toma a Malaquías como un profeta que su finalidad, el llamado de él era hacer que el pueblo retornara, hacer que el pueblo se volviera a Dios. Desde esa perspectiva, cuando nosotros leemos allí en Malaquías capítulo 3 versículo 7, miren lo que habla el Señor a través de Malaquías. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos, ahí está la palabrita, ¿verdad? Volveos, retornad a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Mire, parte de las instrucciones que el Señor va a darnos, va a enseñarnos, va a revelarnos, es precisamente poder enseñarle a la gente, primero, cómo hay que volverse a Dios. Pero segundo, hermano, yo creo que vendrá de Dios la gracia, la sabiduría, la unción para poder tener la especificidad de en qué cosas nos hemos alejado de Dios y poder volvernos a Dios. Porque el pueblo decía: ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿en qué nos hemos apartado? ¿Cómo es que hemos retrocedido? Y usted sabe que luego empieza en este texto a hablar el Señor. Pues bueno, hay que volverse en cuanto a los diezmos y a las ofrendas. No se enoje, que ese no es el mensaje. Pero mire, ellos no se han dado cuenta en qué se habían alejado. Y preguntan ellos: ¿en qué hemos de volvernos? Pero algo que me llama a mí la atención es lo siguiente: que cada vez que el Señor le habla a Malaquías y Malaquías le habla al pueblo, Malaquías le habla al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos.
Porque dice aquí el texto, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y la firma es, ha dicho, ¿quién firmaba? ¿Quién firmaba? Jehová de los ejércitos. O sea que lo que le estaba diciendo Dios, miren, van a enfrentar batallas. O están enfrentando batallas, están enfrentando dificultades, van a enfrentarse a problemas. Pero si se vuelven a mí, yo prometo que Jehová de los ejércitos se volverá a vosotros. O sea, peleará por vosotros y estará en medio de vosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Aleluya. O sea que una de las formas de tener a Jehová de los ejércitos peleando de nuestro lado es volviéndonos a Él. ¿Qué es lo que nos hablaban en la mañana? Arrepintiéndonos. Nadie puede esperar una defensa de Dios viviendo en pecado. Nadie puede esperar una defensa de Dios siendo vencido por la iniquidad, cuando el Señor ya nos dio las armas para vencer todo eso en nuestra vida. Entonces, si queremos a Jehová de los ejércitos guerreando de nuestro lado, tenemos que volvernos a Dios. Muchas batallas van a darse en el tiempo final, muchas batallas de distinto índole, de distintas naturalezas. Podemos ver en la Biblia, por ejemplo, que se va a dar una batalla por la fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Una batalla para mantener la fe. Una de las parábolas del tiempo final es la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Te recuerda, verdad? Como la viuda iba todo el tiempo a molestar delante de ese juez diciéndole, hazme justicia, hazme justicia. Pero el Señor, dice la Biblia, que al final el juez le hizo justicia. Y entonces termina la parábola con una pregunta que hace Jesús. Y dice él, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea que la tardanza de repente en recibir una respuesta a una oración, o esperando un milagro, o esperando algo que Dios haga, podría llevar a que la gente pierda la fe de que Dios quiere obrar. Y tú y yo tenemos que batallar para no perder la fe. Yo le creo al Señor, hermano, y todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir para tu vida, para tu familia, para mi vida, en el nombre del Señor. Por más que el panorama se vea oscuro, se vea difícil, lo que el Señor dijo, Él lo hará. Y tenemos que mantenernos, hermano amado, como mirando al invisible. Ya voy a decirle de qué quiero hablarle en esta mañana, pero quiero refrendarle esto. Cuando Malaquías habla de volverse a Dios, todo el tiempo la firma que le pone al lado de donde él lo tomaba era de Jehová de los ejércitos. Y cada vez que Jehová de los ejércitos irrumpe en la profecía es porque van a haber batallas. ¿Está aquí conmigo, hermano amado? Usted no puede decir, voy a dormir en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Está aquí conmigo? No. Cada vez que Jehová de los ejércitos irrumpe es porque hay una batalla. No ponga cara de asustado. Si Jehová va adelante, hermano, Él tiene un récord y dice que Él no ha perdido ninguna batalla. Santo Dios. Entonces, yo doy por sentado, como dice la Biblia, que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace para lo que fue enviada. Yo doy por sentado que en este tiempo el Señor trae arrepentimiento. Padre Santo, viene arrepentimiento, viene humillación, nos volvemos a Dios. Pero cuando nos volvemos a Dios, entonces aparece Jehová de los ejércitos y dice, bueno, te estás volviendo a mí y yo me estoy volviendo a ti, pero te necesito en mi ejército. O sea, nos está invitando a la batalla. Padre Santo, nos está invitando a una batalla. Ahora, y hay que tomarlo, hermano. Mire, hay que batallar por la familia. Hay que batallar por la iglesia. Y yo no estoy hablando solamente aquí a los pastores. Los pastores hacemos nuestra tarea, pero también la iglesia tiene que batallar por la iglesia. Tiene que batallar por sus pastores. Porque la gente no entiende las batallas que los ministros tienen, que tenemos los ministros. Ya voy a decirle de qué le voy a hablar. Tenemos tiempito. Mire,
Yo siempre decía, mi esposa dice que ella le dio un cheque en blanco al Señor. Yo no fui así. Primero, no puedo darle cheque en blanco porque yo soy negro. Es imposible darle un cheque en blanco, ¿verdad? Aleluya. Yo crecí en el evangelio y mi abuela era pastora de una iglesia, y yo vivía con ella. Mis padres vivían juntos, pero desde que nací algo pasó. Yo vivía con mi abuela y yo caminaba con ella todo el tiempo a la iglesia. Yo era el niño que se sentaba en la silla y escuchar el mensaje. Pero entonces, como estaba yo entre la gente, yo podía oír lo que la gente hablaba, lo que la gente decía, porque todo el mundo, ¿verdad? El pastor lindo, precioso, pero en medio de los hermanos hacen sancocho, pastor, ceviche de pastor, taco. Algún mexicano dijo taco al pastor. Y yo podía oírlo. Y mire, y a pesar de ser un niño, yo sabía cuando iba la gente a abrazar a mi abuela, y yo decía, pero en mi corazón, qué gente más hipócrita, decía yo. Si yo oí lo que estaban diciendo de ella, si yo sé lo que estaban haciendo, yo veía todo eso. Pero yo tuve mi experiencia personal con Dios cuando fui lleno por el Espíritu Santo. Y yo, siendo un niño, le dije al Señor, Señor, yo te voy a servir. Pero yo, pastor, no quiero saber nada de ser pastor. Es más, desde niño siempre tuve una voz bien fuerte. Y decía, Señor, yo voy a ser evangelista. Yo voy a predicar que se salve la gente, pero toda esa gente que un pastor se haga cargo, porque yo pastor no quiero ser. Siempre testifico que a mi casa, donde vivía con mi abuela, llegaba siempre la hermana Carmen Mora. La hermana Carmen Mora era la suegra del hermano Gigi Ávila. Y ella iba siempre a encontrarse con mi abuela, a hacer sus ayunos y todo eso. Y la última vez que yo la vi, la última vez que ella que llegó a Ecuador y ya no regresó más, ya ahí partió con el Señor. Ella, al despedirse esa madrugada, le dijo a mi abuela que me llamara. Y entonces me despertó y ella oró por mí y dio una profecía. Y el Señor habló que yo iba a ejercer el ministerio pastoral y que sería un apóstol. Yo le miré y dice, no me preguntes qué es eso, pero eso dice el Señor, porque en ese tiempo nosotros no creíamos en apóstoles. Pero cuando dijo pastor, yo empecé a llorar, no por la unción, sino que yo sabía que eso era serio. Y yo decía, yo ser pastor no quiero, porque yo ya conocía en parte las batallas que tenía alguien que pastoreaba. Pero ¿sabe algo? Con el paso del tiempo son deliciosas también esas batallas, hermano. Sí, son esas lagrimotas saladas, saben rico a uno. Como es salada, lo hidratan a uno. El Señor nos llama a ser parte de un ejército. Y la iglesia entera tiene que ser parte de ese ejército. No importa si eres adorador, Judá también iba a la batalla. Padre Santo, Judá también iba a la batalla. No importa la tarea que tengas en la iglesia, en el lugar donde te encuentras, en la parte del cuerpo de Cristo que te toca atender, en mayor o en menor grado, nos volvemos a Dios en estos días. Y una vez que el Señor ve que el corazón se ha vuelto a Dios, que realmente hay arrepentimiento, que queremos buscarlo, el Señor empieza a tomar lista y nos enlista en su ejército. ¿Qué nos toca a los pastores? Empezar a capacitar a esos guerreros que se están volviendo al Señor. Entonces, desde esa perspectiva, yo quiero en esta mañana hablarle acerca de capacitando a los guerreros. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el que manda que la gente se vuelva, ¿quién era? ¿Quién era? Jehová de los. Entonces su pueblo tiene que ser un ejército. Y hay que capacitar a esos guerreros. ¿Por qué? Porque repito, esta palabra, hermano amado, del retorno es una palabra que está trayendo una bendición enorme. Una bendición enorme. Alguien le decía a mi esposa, una persona que ni siquiera no se congregaba, indiferente para nosotros, ya estaba con un pie ya, hermano, en el más allá. La llamó a mi esposa y le dijo, oyendo la proclama profética, siento que ya es el tiempo en que yo tengo que volver a Dios. Y los que son de Dios oirán su voz y se volverán a Él. Yo lo creo. Pero una vez que vuelvan a Dios y hay que tratar con ellos, la perspectiva es, quien está diciendo que vuelvas es Jehová de los ejércitos. Entonces hay que capacitarte como un guerrero. Y vaya conmigo al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 14, versículo 9. Aquí está orando Jeremías
y está hablando con Dios, ¿verdad? Pero mira la forma en que Jeremías ora. ¿Qué dice él? ¿Por qué has de ser como hombre desalentado, como guerrero incapaz de salvar? Sin embargo, tú estás en medio nuestro, oh Señor, y por tu nombre somos llamados. No nos abandones. Jeremías estaba viendo como que Dios no intervenía, como que Dios no hacía algo, como que Dios no metía su mano para ayudarlos. Aleluya. Pero es que Israel había llegado al colmo, y entonces ya Dios simplemente dijo: yo voy a dejarlo para que reciban ellos su lección. Pero el principio que quiero extraer de esto es que dice él: porque has de ser como hombre desalentado. Yo entiendo que una de las cosas que incapacita a una persona para ser un guerrero es cuando llega el desaliento. Cuando llega el desaliento. Voy a ponerlo en varias versiones para que veamos lo que nos narra el texto. Dice aquí en esta versión, mire: ¿por qué te estás portando como quien está adormecido? Yo entiendo que capacitar guerreros primero tendría que ver, hermano amado, con quitar el desaliento a la gente. Pero segundo, tendría que ver con despertar a la gente, con hacer que la gente se despierte y entienda que este tiempo ya no es para estar haciendo tortillitas de maíz con la mano, solamente aplaudiendo en la iglesia, sino que es tiempo de blandir la espada en el nombre del Señor, porque es un tiempo final y es un tiempo de guerra. La amada del Señor se va en medio de un tiempo de guerra. ¿Por qué usted cree que entonces dice la Biblia que hay 60 valientes alrededor de la litera de Salomón cuidando a la amada por los peligros de la noche? ¿Por qué usted cree que Pablo dice: la noche está avanzada y se acerca el día, y manda ¿qué? A revestirse de las armas de la luz? Porque a medida que se acerca el día, la batalla es más fuerte, la batalla es mayor. No queremos solamente a gente llorando por una música romántica en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que usted no sabe a quién se le están cantando, si a Dios o hacia la novia. Santo Dios. Yo me acuerdo, Padre Santo. Yo había estado orando por un joven, me pidió oración, que la novia, que no sé qué, no sé. Ay, Señor bendito, ¿verdad? Toca como pastor. Ayúdalo, Señor, le alborotea ahí los cabellos y ayúdalo. Al siguiente día creo que le tocaba cantar, y se pone a cantar: ¿cómo se cura una herida? Y lloraba. Fui despacito, le dije: mijito, dame el micrófono, vaya para allá a curarse la herida. Tu engaño me enseñó. Y la miraba a la muchacha que lo había engañado. No son tiempos para eso, hermano. No son tiempos para eso. No son tiempos para estar lamiéndonos las heridas. Guerrero victorioso, levántate en el nombre del Señor. Que tu herida sea ungida con aceite, con vino, y sigamos adelante. Que hermano amado, el Señor está sanando esas heridas, y la cicatriz que queda sea la muestra de que fuiste al campo de batalla, que te hirieron, pero te volviste a levantar con el poder de Dios, porque hacía falta en el ejército de Jehová el Señor. Entonces, ¿qué más vuelve incapaz a un guerrero? Que se quede adormecido. Le toca el turno de velar. Le toca el turno de estar despierto. Le toca el turno de presentarse a la batalla, y él bien dormido. ¿Me mandará Trón de regreso a Guate o no me mandará Trón de regreso? Si Dios te trajo aquí, de aquí no te mueve nadie. Si Dios tiene un plan contigo, ponme atención a esto. Si Dios tiene un plan contigo aquí te vas a quedar. Y es posible que hasta te inviten a cenar a la Casa Blanca. Y si no pinta de blanco tu casa, yo voy a cenar contigo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, no te puedes quedar adormecido, porque adormecido, un guerrero adormecido no ve a qué hora viene el ataque. Hay que estar despierto, porque no sabemos en qué hora de la vigilia te tienes que presentar a esa batalla. Biblia Martín Nieto lo pone de esta forma. Dice: ¿por qué eres como un hombre deprimido,
como un guerrero incapaz de salvar. ¿Qué vuelve entonces, hermano amado, incapaz a un guerrero? Según este texto, ¿qué lo vuelve incapaz? La depresión. Y no estamos para jugarte por la depresión. El Señor está aquí también para sanar tu depresión. No voy a decir tú porque no es tuya. En el nombre de Jesús desechamos eso. Él tiene el poder para sanar toda depresión y echarla fuera en el nombre de Jesús. Todo el entorno lleva a eso. Todo el entorno está llevando a que la gente caiga en la depresión. Para mí, la depresión fue la primera pandemia. Ya después vinieron todos los otros bichos que se caen, pero la depresión afectó a nivel mundial a mucha gente. Muchos están inclusive llamando a la depresión. Apenas siente una tristeza o algo. Para mí, ¿qué es la depre? No te estés autodiagnosticando. No estés llamando a esa enfermedad. En el nombre de Jesús, que toda depresión se vaya. Pero no te quedes encerrado en ese cuarto oscuro. Levántate. Saca fuerza de debilidad. Tú eres hijo del Dios Todopoderoso. Yo vengo a llamarte en el nombre del Señor, que salgas de esa cueva de depresión. Levántate y sal. Asómate para que veas lo que Dios puede hacer contigo. Yo estoy de una vez profetizando que todo químico del cerebro se normaliza ahora por el poder de la palabra, para que tú puedas vencer la depresión. Un hombre deprimido no puede ir a la guerra, porque imagínense usted, ya la depresión de por sí es compañera de la muerte. Oiga bien esto, la depresión es compañera de la muerte, abre la puerta a la muerte. Y en medio de la guerra, definitivamente habrá gente que caiga, habrá gente que muera, habrán otros que quedarán heridos. Y si está deprimido viendo todo eso, va a llamar la muerte para su vida. No, te tienes que sacudir de eso en el nombre del Señor. En el año del retorno, el volvernos a Dios es para ser parte de su ejército. Cuerpo sano, mente sana, espíritu sano, para que la depresión no opere en nuestra vida. La Biblia textual, el mismo texto, sigo en el mismo texto, lo pone de esta manera: ¿por qué te muestras como un hombre aturdido, como un héroe incapaz de vencer? Entonces, ¿qué sería lo que vuelve incapaz según esta versión a un guerrero? ¿Qué cosa? El aturdimiento. El estar aturdido. Ya con la persona que está aturdida empieza a tener confusión mental, porque no puede poner en orden sus pensamientos. Llegan muchas cosas para hacer, se aturde y ya no puede accionar. Y en esta guerra hay que ser certero, hay que saber utilizar la espada en el momento correcto y contra el enemigo correcto a quien hay que atacar. El guerrero aturdido, ¿qué ocurre con él, hermano amado? Como tiene una confusión mental, no sabe a qué rato usar la espada y contra quién usarla. No te olvides que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Estamos aquí, iglesia del Señor. Entonces hay que tener claridad mental. Hay que tener la mente clara. Todo esto el Señor va a ministrarnos en este año del retorno, porque te vuelves a Dios y te enlistan en el ejército y te empiezan a poner las cosas claras para tu vida. En esta versión, y vamos a seguir ya luego a otro texto. En esta versión dice: ¿por qué te portas como un hombre aturdido? Mire, en la Biblia textual decía: ¿por qué te muestras? O sea que hay gente que el aturdimiento se le nota en sus acciones, en su forma de actuar. En cambio, acá en esta versión dice: ¿por qué te portas? Tiene un comportamiento errático. Un comportamiento que no es el normal. Aleluya. Todo tiene su tiempo. Voy a repetirlo otra vez. Todo tiene su tiempo. Por eso yo sé cuál es el comportamiento. Si no fuera así, no diría el apóstol Pablo cuando le hablaba a Timoteo, le decía, ¿verdad? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea que en la casa de Dios hay protocolos. Voy a repetirlo otra vez. En la casa de Dios hay protocolos. Hay formas, hay cosas que tienen que hacerse. No por religión, sino porque la palabra del Señor revela. Por ejemplo, protocolo en la casa de Dios. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para...
Qué lindo como el apóstol Raúl enseñaba unos segundos antes. A veces no entendemos esos protocolos y pareciera que estar en la casa de Dios es como estar en cualquier cine, en cualquier circo. No venimos a la casa de Dios para vender. ¿Alguien puede decir amén todavía? Como dijo el apóstol Raúl, yo no estoy bravo. Dígale que está a su lado, el apóstol no está bravo. Dígale, no, yo estoy contento de estar aquí, hermano. Mire. Llegando, ¿verdad? Llegando aquí a Dallas, recibimos una noticia muy fuerte, así, muy fuerte, de algo que ocurrió allá en Ecuador con alguien cercano, muy fuerte. Pero inmediatamente, pues estábamos comiendo allí, cuando digo noticias tuve que decirle a mi esposa, y el hermano Raulito, dejamos a un lado ahí la carne, estábamos en la carne en ese momento, dejamos la carne y él oró por nosotros. En lo profundo de mi corazón salió una palabra de la Biblia: servid a Jehová con alegría. Eso me habló el Señor. Por eso yo estoy parado aquí. Fue tremendo lo que pasó. No, yo no voy a referirme a eso. Tremendo. Yo me compungí. Señor bendito, no puede ser. Pero el Señor habló a mi corazón. Fue el texto que vino a mi corazón: servid a Jehová con alegría. Ya va a haber el tiempo para el luto. Sí, para ir y llorar la persona. Entonces entendí que, hermano amado, por el Señor, por amar a Dios y por obedecer su palabra, porque esto va más allá de nuestros sentimientos o emociones. Nehemías tuvo miedo de ir triste delante del rey. Porque dice él: yo nunca había estado triste delante del rey. Y cuando el rey lo vio, ¿sabe usted que el rey, qué podía hacer el rey? El rey podía decir: que se muera este porque no me sirve con alegría. Un rey de la tierra exige que los que le sirven estén alegres. Cuanto más el Dios Todopoderoso nos ordena que le sirvamos con alegría. Entonces yo no puedo estar delante de él aturdido. Porque si yo me aturdo por noticias, por acciones, por situaciones, en ese momento me convierto en un soldado incapaz. Y yo quiero ser capaz por la misericordia del Señor y para gloria de Él. Estamos aquí, iglesia del Señor. Vaya conmigo aquí al primer libro de Samuel 18:5. Primer libro de Samuel 18:5. Y dice la palabra del Señor: y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba, y Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Quién era este guerrero? ¿Quién era este guerrero? Este guerrero era David. Cuando nosotros observamos el entrenamiento de David, fue un entrenamiento en lo secreto. Nadie sabía que había un guerrero entrenándose allá donde nadie lo veía. Allá estaba entrenándose. Su entrenamiento fue, perdone la expresión, fue salvaje, hermano. Fue peleando con osos. Fue peleando con leones. Nadie sabía que David pasaba peligros. Pero David tenía la fuerza porque sus compañeros que tenía y siempre su onda con la que estaba practicando las piedras. Pero además a él no le faltaba arpa para adorar al Señor. No le faltaba arpa para adorar al Señor. Y el asunto es que donde era enviado David, prosperaba. Un guerrero del ejército del Señor que está siendo preparado, que Dios lo prepara ahí en lo oculto, donde quiera que llega el Señor lo prospera. El Señor lo bendice, el Señor le da de su gracia. ¿Y sabe qué le vino a David por esto que él hacía? La Biblia dice que Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Prepárese porque viene un ascenso para usted en el Señor. Hay gente que quizás sus pastores no los han visto, pero usted es un guerrero y que estaba ahí entrenándose y nadie sabe. Este año, en el año del retorno, Dios le va a hablar: mira ya a ese gordito medio feo, a ese. A lo mejor tu nombre no es Nicolás. Yo dije allá por si acaso, porque están mirando acá adelante. Aleluya. No se puede predicar con estos apóstoles, Padre Santo.
Nadie sabe lo que estás haciendo, nadie lo conoce, pero Dios sí lo ha visto. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios va a hablarle a tu pastor: llámalo porque lo tengo preparado para que vaya a la guerra. Y viene un ascenso. Porque eso es lo que yo veo aquí en este texto. Y la Biblia dice: esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de Saúl. Ahora, hay aquí una persona, rápidamente, libro de Génesis. Voy a escoger así unos textos solamente. Génesis capítulo 25, versículo 27. Dice el texto: los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Si usted se da cuenta, Esaú tenía las características de un guerrero. Llegó a ser un diestro cazador. Es parte saber manejar, ¿verdad?, esas armas. En cambio, Jacob era hombre pacífico, tramposo pero pacífico. Estamos aquí, mis hermanos. Pero en cambio Esaú sí es listo para la guerra. Cuando uno observa aquí, uno ve en Esaú buenas cualidades para ser un guerrero. Y yo estoy sobre el mismo punto. ¿Por qué se volvió incapaz? ¿Por qué ya luego usted no encuentra para Esaú una alabanza o algo bueno que la Biblia diga de él? Algo extraordinario que se diga de él. ¿Por qué se volvió incapaz? Génesis 25, 29 dice: un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Diga conmigo: agotado. Usted conoce toda la historia. Jacob se quedaba en casa, cocinaba rico. Esaú llegó agotado y fue el momento para que, y perdón por la comparación, el tentador le aparezca a Esaú. ¿Está aquí conmigo? Porque Esaú le dijo a Jacob, yo le imagino a Jacob bandido, ¿verdad?, destapándole la olla, que le llegue, y soplándole para que le llegue el olor a... ¿Está aquí conmigo? Del guiso ese. Y el otro: dame ahora. Y fue el momento, ¿verdad?, donde le dijo: véndeme tu primogenitura, véndemela. Ok. Entonces, pero Esaú llegó ese momento con una cualidad que es interesante aquí, hermano. Mire, él llegó agotado. O sea que el agotamiento físico o el agotamiento mental te pueden hacer más vulnerable para caer en un momento de esos y ceder en lo que no tenías que ceder. El agotamiento. Por eso hay que tomarse de la palabra y creerle a la promesa del Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero no importa si eres muchacho, si eres joven, si eres de la tercera o de la cuarta edad. No importa. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas. Aleluya. Nuevas fuerzas. O sea, cuando dice aquí nueva fuerza, significa una fuerza que nunca antes habías experimentado, porque es nueva. El profeta Elías le experimentó. Después de que comió lo que le dieron de comer estando allí en esa cueva de depresión. ¿Sí recuerda, verdad? Llegó el ángel y le dio pan del cielo y bebió de esa agua. ¿Qué pasó a continuación con Elías? ¿Ha leído usted? Corrió 40 días, la maratón más larga que se haya corrido. Diga conmigo: nuevas fuerzas. A ver, dígalo con fe: nuevas fuerzas. Yo proclamo nueva fuerza para tu vida en el nombre del Señor. Una fuerza que nunca habías experimentado, la vas a experimentar. Vas a amanecer una mañana: tengo ánimo, pero de ir a predicar por todos lados. Quiero ir a la iglesia, quiero hacer. Si antes tenías que levantarte, hermano amado, pero con máquina retroexcavadora para que salgas de la cama, vas a sentir ahora una nueva fuerza para seguir a Dios, para servirle a Dios, para trabajar. Vas a recibir nueva fuerza. ¿Por qué? Cuando Esaú estuvo agotado, fue el momento preciso donde él perdió lo que Dios tenía para su vida. Esa palabra agotado que aparece aquí es la palabra hebrea ayef. Y ayef significa languidecer, cansar,
desfallecer, desmayar. A todos nos ocurre. A todos nos llega esos momentos donde sentimos desmayar, donde sentimos que ya no hay nada más que hacer allí por el momento. Y ese momento es el momento cuando tú y yo tenemos que pedirle al Señor su ayuda. Tenemos que implorarle al Señor: Señor, vengo a ti a buscar la nueva fuerza que dice tu palabra. Como pastores es el momento para subir a la montaña más alta y darnos allí contra la roca para que se cambie, ¿verdad?, todas las espuelas, para que se cambie allí hasta el pico todo. Y cuando desciendas de la roca, desciendas como un águila renovada, rejuvenecida por el poder de Dios luego de aquella temporada. Así estaba Esaú, el cazador, el guerrero. Estaba cansado, desfallecido, desmayado. Y lo que él quería era comer, porque llegó el olor y como que él dijo: con esto yo voy a recuperar la fuerza. Ahora, ataque a la fuerza para la iglesia en este tiempo. Sí, hermano amado, hay un ataque del espíritu del anticristo para que la iglesia pierda la fuerza. ¿De qué manera? Daniel 7:25 dice la Biblia: y él proferirá palabras contra el Altísimo. Escuche esto: y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley. Por eso hay que, no todas las cosas son buenas, hay que estar mirando todo con detenimiento, todo. Esto es sin apasionamientos políticos. El único intachable es Jesucristo, el Hijo de Dios. De allí todo mirar con despacio. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a leer: y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. O sea que una de las cosas que puede hacer que un hijo de Dios, un guerrero a quien Dios está preparando, quede incapacitado, se le vayan las fuerzas, es cuando él escuche esas palabras que se hablan contra Dios. Es que definitivamente tú y yo no podemos ser indiferentes a eso. Me gusta un himno antiguo que cantábamos. Se me olvidó el número del himnario verde, hermano Raulito. Pero el himno decía: no puede el mundo ser mi hogar. 74, él se sabe el número del himnario. No puede el mundo ser mi hogar. Es que definitivamente cuando uno oye todo lo que se habla en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra del diseño de Dios, y uno siente que es un ataque por todo lado, si no vamos a la fuente correcta, ¿sabe qué ocurre? Empezamos a perder la fuerza, como que ya no hay nada que hacer. ¿Y aquí qué hacemos? Y nos debilitamos por lo que ocurre. Pero también la buena noticia, dice la Biblia, es refrigerio para los huesos. Por eso, mire, más que el noticiero, véngase a la casa de Dios a oír la buena noticia, el evangelio de Dios que da refrigerio para tus huesos. Yo una vez leía que había un congreso para que los patos, ¿sabe usted lo que es el animal, el pato, verdad? Sí, para que los patos aprendieran a volar. Y pues carísimos las entradas para el congreso, pero todos los patos pagaron la entrada para ir al congreso. Y entonces llegó el águila a dar el congreso, y el águila empezó a enseñar y daba la vuelta y todo eso, y los patos hacían el esfuerzo y también volaban. Y al terminar, el águila les dio una arenga: todos tenemos que volar porque tenemos alas y podemos volar. Y los patos volaban dentro del auditorio contentos. Así es, así es. Terminó el congreso, el águila se fue volando y los patos regresaron caminando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Definitivamente, hermano, mire, aquí vamos a llegar nosotros quizás decaídos por todo lo malo que oímos, pero aquí hay águilas. Padre Santo, aquí hay águilas. Cada palabra es una palabra de Dios, un entrenamiento. No puede salir igual. Sal de aquí volando, sal de aquí conquistando las alturas, porque Dios nos está hablando. Si no, sería un simple discurso humano que te hace gritar amén aquí en las cuatro paredes de allá afuera. Estará la migra. Sal de aquí volando en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué se volvió incapaz Esaú? Yo pensaba que iba a poner otro ejemplo más, pero el tiempo es del Señor. Pero le voy a ganar a la chicharra. Yo le voy a ganar.
¿Por qué se volvió incapaz Esaú? Cuando lo leemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 12:16, explica el por qué la incapacidad de Esaú. Dice el texto: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, solamente hace una leída, ¿verdad? Así por encima del texto. El escritor de Hebreos está diciendo definitivamente que problemas que tuvo Esaú, por lo que se volvió incapaz, siendo un hábil, ¿verdad?, para la guerra, se volvió incapaz. Uno, porque dejó que entrara la fornicación en su vida. Hay que volverse a Dios. Voy a repetirlo otra vez: hay que volverse a Dios. Es el año del retorno, como explicaba el apóstol Mario. Miren, mucha gente quiere que el cambio de mente venga porque un apóstol vaya y le toque la cabeza. Yo te despeino si tú quieres. Pero ahí no llega esa metanoia. Ahí no va a llegar ese cambio que esperas. No, como nos explicaba él, es una disciplina. Es una disciplina hasta hacer que ese pensamiento, esa idea se haga una realidad. Hay una disciplina que toma tiempo. ¿Cómo usted cree que yo pude hacer este cuerpo así tan hermoso, hermano? Disciplina. Usted se ríe de la alegría, ¿verdad? Gloria a Dios. Voy a interpretarlo así. Aleluya, amén. De igual manera es con nuestros pensamientos. Tiene que haber una disciplina. No va a llegar solamente con que nos impongan la mano. Pero vuelvo acá: si realmente hay un arrepentimiento, un retorno, hay que dejar la fornicación fuera. Hay que dejar la fornicación fuera. Y no es el mensaje, pero eso tiene que ver con todo lo que es inmoralidad. Inmoralidad. Esto tiene que quedar fuera. Yo no puedo decir: estoy listo para la guerra, vamos a la guerra. Necesitas primero, guerrero, una administración. Ir, ¿verdad? Es decir, esto ocurrió, esto está pasando conmigo. Ayer nos explicaban lo que viene desde la niñez. Por esto no he podido ser fiel en un matrimonio. Por eso no he podido ser estable. No he podido cumplir con los votos que había hecho. Por esto me está ocurriendo esto en mi vida. Ir y ministrarte, abrir tu corazón para que luego el ministro vea si hay que echar fuera demonios, el tratamiento que requieras. Porque Esaú perdió su condición de guerrero. Era hábil usando, ¿verdad?, las armas para cazar, pero nunca había podido vencer esto. Era fornicario, pero luego dice que era profano. El diccionario Larousse, déjeme volver, ¿sí? Dice que es profano. Mire, dice profano, que no es sagrado, ni sirve a usos sagrados, sino puramente secular. Si bien es cierto, tiene que haber un equilibrio. Pero nunca te olvides que Dios no es solamente el Dios de los cultos de los domingos. Tú no puedes volverte un cristiano secular. ¿Está aquí conmigo, hermano? Tu fe tú tienes que tenerla abrazada todo el tiempo, en todo lugar. No se requiere que andes con una Biblia de 2 metros en la mano. No se requiere eso. Pero que tu vida sea una vida que hable de tu Dios y de tu Salvador. Profano, que no es sagrado, ni sirve para uso sagrado, sino puramente secular. ¿Qué más dice que es? Que es contrario a la reverencia debida a las cosas sagradas. Por eso fue cuando Jacob le dice: dame tu primogenitura y yo te doy de mi guisado de lentejas. Él dijo: ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? La primogenitura era lo sagrado, porque era lo que lo activaba a él para ser el líder espiritual de la familia a la muerte de su padre. ¿Y sabe qué hizo él? Equiparó ser el líder espiritual a un guisado de lentejas. Lo equiparó y en su momento hasta puso más en alto el guisado de lentejas que ser un líder espiritual. A eso por eso el Señor lo llamó profano. Pero dice que también es ignorante.
no entendido en cierta materia. Tremendo. Mire, y el diccionario normal dice que profano es libertino o muy dado a las cosas del mundo. Esta fue la forma en que el Señor calificó a Esaú, y por eso Esaú quedó descalificado y ya no pudo ser ese guerrero que tenía que ser. Un ejemplo más y oramos. Le voy a ganar a ese. Dice que tengo 6. Aleluya. Primer libro de Samuel 31:4. Primer libro de Samuel 31:4. ¿Está conmigo aquí, hermano amado, esta mañana? Dice el texto de esta manera: entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. ¿Quién estaba hablando aquí de que lo mataran? ¿Quién era? Saúl. Saúl era el rey. Pero como rey, cuando usted lee en la Biblia, Saúl iba a las batallas y venía con victorias. Es más, el pueblo lo reconoce luego de que él es ungido, porque fue a la batalla y regresó con victoria de esa batalla. O sea que Saúl era un guerrero, un buen guerrero. Pero lo vemos aquí al final de sus días pidiéndole a su escudero: mátame. Y el escudero no lo hizo, y él se lanzó sobre su espada. Un intento de suicidio. Aunque usted luego lee en la continuación al segundo libro de Samuel, que vino un amalecita y es el que termina de ejecutar a Saúl. Pero ¿por qué terminó este guerrero de esta manera? ¿Por qué terminó él de esta forma? Hermano amado, la Biblia dice que Dios lo había ungido. La Biblia dice que Saúl fue un hombre que buscando burros encontró el reino. Porque andaba buscando burros. Y como ya no encontraba los burros, él le dijo a una de sus acompañantes: ha llegado el profeta, vamos donde él, que el profeta puede decirte. Y cuando llega Saúl, le dice el profeta: entra y siéntate aquí. Y él asustado: ¿y por qué me dan un lugar de honor? Le dice: porque todo lo mejor de Israel es para ti, pero además no te preocupes por los burros, ya aparecieron, ahora están preocupados por ti. Eso le dijo el profeta. O sea, el otro burro. Lo cierto es que le empezó a profetizar y le dice: cuando salgas de este lugar vas a encontrarte con una compañía de profetas. O sea, iba a haber una atmósfera profética. Y la Biblia dice que Samuel le dijo: vas a profetizar con ellos. El cuidador de burros ahora estaba profetizando. Y le dice: y mudará Dios tu corazón. Por eso es que luego vemos al proverbista que nos recomienda sobre toda cosa guardada, que dice: aunque ya Dios se lo haya cambiado. Vuelvo a repetir: aunque ya Dios le haya cambiado el corazón, hay que seguir guardándolo. Hay que cuidarlo. ¿Qué ocurrió con Saúl, hermano amado? Termina de esta manera. Ahora, yo pongo aquí: ¿por qué se volvió incapaz Saúl? El cronista dice lo siguiente: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor. ¿Por qué se volvió incapaz? ¿Por qué se volvió incapaz? Por la transgresión. Recuerde los niveles de afrenta contra el Señor. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerda? Pecado, ¿qué más? Transgresión, iniquidad. Él estaba en este nivel de transgresión. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor. Pero le añaden ahí algo más que es terrible: y también porque consultó y pidió consejo a una medium, a una bruja. ¿Cuál fue entonces? ¿Por qué llegó a ese nivel de incapaz Saúl? ¿Por qué llegó? Porque aunque él había vivido todo el tiempo bajo guianza profética, había palabra de Dios para él, llegó el momento en que estaba su expectativa hacia lo espiritual tan grande que ya no le importó si era Dios quien le hablaba o si era el diablo quien le hablaba. Ahora fue a buscar que una bruja le hablara. Y dice el texto: y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Yo lo dejo con esto, hermano amado. Guerrero, capacitado,
le cambiaron el corazón, pero al final por estas cosas él fue anulado y le fue quitada la capacidad que él tenía para la guerra. Póngase de pie por favor. A un minuto de que suene la chicharra, póngase de pie. Aleluya. En el primer mensaje Dios nos estaba hablando de volvernos a Él arrepentidos. ¿Y sabe qué? Yo creo que todo este año, Dios va a ser hasta específico en qué cosas tenemos que arrepentirnos. Y no se asuste, siervo de Dios, pastor que está aquí, no se asuste cuando Dios le empiece a dar palabras exactas. Porque al igual que Israel podemos decir, pero ¿y en qué? Y Dios va a decirnos en qué. No se asuste. Pero una vez que nos arrepentimos, y esto va a ser continuo, el Señor va a decir, tráiganmelo porque lo quiero entrenar para la guerra. Porque estamos en el tiempo de las batallas finales de la iglesia antes de nuestra salida. ¿Cómo era antes, hermano? Mire, ¿cómo era antes? Ahí paradito para que ya se vaya quitando la pereza un poco. ¿Cómo era antes? Habían momentos en que las batallas eran diferentes, eran distintas. Yo, por ejemplo, yo recuerdo liberaciones que se hacían, cosas de brujería. Había una jovencita cuando yo recién empecé a pastorear que de repente cayó con dolores de cabeza continuos y no se levantaba y entonces fui a orar a la casa de ella y el Señor me habló. Me dijo el Señor, mira ese muñeco de peluche, allí dentro hay unos pelos, cabellos con sangre que le pusieron para matarla. Entonces le digo, a ella le dieron regalos, había cumplido 15 años, le dieron regalos, muñeco de peluche, sí, tráiganlo. Y delante de ellos lo rompimos, ¿verdad, esposa? Mi esposa me acompañaba ese día. Y entonces ahí estaban los famosos pelos. Pero entiendo yo, ¿verdad? Que eran como esas cosas arcaicas, se podría decir, apóstol, ¿verdad? Esa forma arcaica. ¿Sabe una cosa? Ya no se requieren esas cosas. Ahora tú abres un mensaje de texto que te envía alguien que te odia y tú ya lo abriste y ya llegó un ataque demoníaco si estabas dormido. Son cosas completamente diferentes, distintas. Por eso es que en el último libro del Antiguo Testamento varias veces el Señor dice, volveos, retornen. Y quien los llama es Jehová de los ejércitos, porque lo quiero como mi ejército para esta batalla final. Levanta tu manito y dile al Señor, Señor, yo me vuelvo a ti. Dile al Señor, yo me vuelvo a ti. Me vuelvo a ti de todo mi corazón. Me vuelvo a ti, Señor. Te pido perdón, Señor amado. Y hermano, sé específico hablando con Dios. Te pido perdón. Te pido que me limpies, que me santifiques. Oh, mi buen Dios, que escudriñes mi corazón, que pruebes mis más íntimos pensamientos y que obres en lo profundo de mi ser, porque yo quiero agradarte allí donde yo no he visto, pero tú has visto, Señor. Alumbra con tu verdad, para que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, sean gratos delante de tu presencia. Aleluya. Nos rendimos a ti, nos volvemos a ti, Señor. Si lo has hecho con todo tu corazón, ahora en el nombre de Jesús, yo sé que el Señor está aquí, hermano. Jehová de los ejércitos está llamando gente a que sea parte de su ejército, a que sea parte de su ejército, a que se involucre en la batalla. Quizás por haber dado pasos atrás entró el enfriamiento espiritual, entró la tibieza, te fuiste volviendo incapaz de presentarte a la batalla. Pero es Dios mismo el que está aquí para decirte: yo quiero capacitarte, yo quiero prepararte para un tiempo nuevo. Santo Dios, en estos 5 minutos que tenemos, aquel que quiere decirle a Dios: Señor, tómame en cuenta, yo quiero ser parte de ese ejército, véngase por aquí, por favor. Usted que le dice a Dios: yo quiero ser parte de ese ejército de este tiempo final, venga por aquí delante.
y hagamos una oración. Dios está haciendo que su pueblo se vuelva a Él para contar con un ejército victorioso, poderoso en este tiempo final. Aleluya. Santo Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es con valentía, esto es con actitud de creerle a Dios. En esta guerra final, yo no puedo ser, hermano amado, una persona que no se involucre, porque el Señor dice: el que no es conmigo es contra mí. Entonces, o yo soy parte del ejército o no soy parte del ejército. Aleluya, en el nombre de Jesús. Pero también hay un llamado de parte de Dios. ¿Estás deprimido? ¿Estás abatido? ¿Ha llegado esa confusión a tu vida? Ven, también el Señor quiere hacer la obra. El Señor quiere hacer la obra poderosa en ti. El Señor quiere sacarte de esa cueva de depresión. Tú ya has experimentado antes el poder de Dios, pero llegó ahora la depresión y te tiene ahí encerrado. Hoy el Señor te quiere hacer libre. Hoy el Señor te quiere libertar, porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros esta mañana, y venimos a darte la proclama de Dios. Aleluya, para que venga tu libertad, para que venga tu liberación. Y esto es lo que el Señor ponía en mi corazón en la mañana. Señor, ¿cómo ministramos esta palabra? Todo aquel que quiere ser guerrero, primero se tiene que arrepentir y volverse a Dios. Pero segundo, tiene que enlistarse en el ejército de Dios. Puede decirle: Señor, yo estoy aquí, tómame en cuenta. Dile al Señor: Señor, tómame en cuenta para tu ejército. Tómame en cuenta, aleluya. Pero abra su boca y levante su voz: Padre, tómame en cuenta para este tiempo. Tómame en cuenta, Señor. ¿Necesitas a alguien? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Tómame en cuenta para este tiempo final. Santo Dios, el ejército tenía un grito de guerra distintivo, y el grito de guerra tenía una finalidad: hacer que el campamento enemigo sintiera temor y huyera. Porque el grito de guerra era tan fuerte, tan profundo, y qué tremendo es que el campamento del cielo se une al campamento de la tierra. Y el ejército enemigo tiene que huir en el nombre de Jesús. Aleluya. Toca a tu hermano un momento y bendícelo en el nombre del Señor. Bendícelo y dile: somos parte de este ejército. Somos parte de este ejército. Somos parte del ejército de Dios. Somos parte del ejército. Reafírmale, dile: no hay depresión que me inhabilite. No hay depresión que me quite el propósito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora prepare el grito de guerra más fuerte que usted haya lanzado. Prepare el grito de guerra más fuerte que usted haya lanzado, hermano, soldado del ejército de Dios. Un grito de guerra. Deténgase un momento. Deténgase un momento. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Ahora mismo, por el poder de la palabra, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ejércitos enemigos son puestos en huida ante el ejército del Señor, en el nombre de Jesús. Santo Dios. Aleluya.